Nuevamente, felicidades a todos los papás y a los recién papás que están con nosotros en esta mañana. También ya están de nuevo con nosotros Felipe y Malui, que estuvieron muy ausentes. Se sintió esa ausencia y gracias a Dios que están de nuevo con nosotros bien. Pero para la otra me llevan, por favor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él me da en esta mañana de compartir con ustedes. En la vida vemos todo tipo de personas. Unos son altos, otros bajitos, unos son amables, otros gruñones, ¿verdad? Pero como dice el viejo refrán, en la viña del Señor hay de todo, ¿sí? Lo más interesante de esto no son las características físicas de las personas, aunque suelen ser en las que más prestamos atención, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos prestado atención a las personalidades de las personas? Seamos sinceros, muchas veces no, pasan desapercibidas, porque estamos en el momento de querer conocerles, de querer pasar tiempo con ellos, ¿sí? Por mi parte, muchos me han dicho que a veces soy demasiado crítico, si lo pueden llamar eso, ¿verdad? En cuanto a mi observación de las personas a primera vista. No es mi intención serlo, pero he aprendido más en estos días que la mayoría no somos quienes aparentamos ser, ¿sí? Y esto usted lo puede notar en las redes sociales, lo puede notar en las reuniones sociales que tengamos y a veces en los empleos. La persona no se muestra. Yo he escuchado cantidad de testimonios de personas que me dicen, no, es que trabajo con alguien que aparenta ser muy bueno, pero se va detrás de espaldas de toda la gente y habla mal de ellos al jefe o a otros trabajadores, ¿cierto? Y eso suele suceder porque no estamos aparentando quienes realmente somos. Pero existe una línea muy delgada entre ser auténticos y mostrarnos tales y como somos en nuestro ser interior. Usted, por ser auténtico, no tiene que mostrar quién verdaderamente es. ¿Me explico o no? Es decir, si usted es una persona amable, puede mostrarse amable, pero no tiene que, vamos a decir, ahora sí, limpiar el banco cada vez que alguien se va a sentar o cada rato ofrecer un vaso de agua porque usted es amable. Simplemente es ser amable y punto. Pero la realidad es que nosotros estamos muy acostumbrados, hoy día especialmente, a aparentar algo que no somos. Y por eso titulé este mensaje, Yo. Vamos a la escritura, en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 14. Y si no trajo Biblia, lo van a poner aquí en las pantallas. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaran a alguien más distinguido que tú? En otra versión dice, más importante que tú. El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos.
pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podrán o los que no podían devolverte el favor. Palabra de Dios. Hay una palabra que a mí se me viene a la mente cuando leo este pasaje, y es la palabra soberbia. La soberbia es una característica de la personalidad. No es una característica física. Se revela en lo físico, pero esa característica es en el interior, en el ser de uno. Les voy a leer algunos sinónimos de la palabra soberbia y no son nada agradables. Altivez, inmodestia, presunción, orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, impertinencia, jactancia, endiosamiento, suficiencia, fatuidad, pedantería, aires, humos, ínfulas y narcisismo. ¿Se oyen bonitas esas palabras? Para nada. De esto habló Jesús, y no lo hacía necesariamente porque a los que les estaba dando el consejo lo hacían, sino porque él sabía que la gente religiosa de ese tiempo se comportaba de esa manera. ¿En cuántas ocasiones no hemos comportado nosotros de esa misma manera? Oye, ¿por qué me sentaste hasta atrás? Yo soy tu amigo, me hubiera sentado al frente. ¿O por qué me sentaste hasta atrás si yo soy familia? Y Jesús dice que no seamos así, sino que le cedamos ese lugar a otros. La autoexaltación es una falta en nuestro carácter. Es algo negativo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ver a otras personas arrogantes o soberbias? Y muchas de las veces nosotros nos comportamos de esa misma manera. El narcisismo es el término psicológico para la soberbia, ¿sabía? Y hay dos tipos de narcisismo, dicen los profesionales: el narcisismo vulnerable y el grandioso. El primero es el que utiliza la soberbia para compensar su inseguridad. Hay personas que son inseguras de sí mismas y se vuelven narcisistas porque quieren llenar ese vacío que sienten, porque son inseguros. Hay otra palabra que se utiliza muy común: el autoestima está afectada. Y el segundo realmente es cuando las personas se creen tan perfectas, tal y como se muestran. Hay una gran cantidad de personas con estos rasgos, se pueden ver principalmente en las redes sociales. En mi opinión, la mayoría son del primer tipo. Nuevamente, esa es mi opinión. Ya ahora todos en las redes sociales son influencers, son exitosos, tienen de lo mejor, etcétera. La mejor pierna la tengo yo, una pata de pollo ahí. Pero son los mejores, en su opinión. Yo estos días, ya hace varias semanas, a mí realmente me molestó. Y le mostré una foto que apareció en las redes y se la mostré a mi esposa, de una doctora que supuestamente es dietetista. ¿Perdón? Sí, de eso, nutricionista pues.
que según hace coaching para tu salud mental, bla, bla, bla. Pero estaba mostrando todos los atributos que Dios le dio naturalmente. Y yo se lo mostré a mi esposa y le digo, ¿cómo puede uno confiar en una persona que dice ser doctor de salud mental que se comporta de esta manera? Al parecer, ella padece de salud mental también, en mi opinión. ¿Sí? Porque un profesional tiene que mostrar cómo se ve en su intimidad en las redes sociales. Si usted es un profesional, yo creo que su trabajo debería hablar por sí mismo. ¿Estoy en lo correcto? Les voy a hablar de lo que yo sé, como músico. Como músico existe también, y esto es somos muy propensos a ser narcisistas. Am I right, guys? Yeah. Imagínese usted que Sonny, ahí tocando la batería, hiciera un montón de fechorías y nadie va a querer tocar con Sonny, porque Sonny no sabe mantener el ritmo. Y una de las cosas que yo siempre le digo a Sonny es que me encanta tocar con él, porque él toca en lo que le llamamos en inglés the pocket, en el bolsillo. Él da el ritmo y ahí está, y eso no se mueve. Y eso es bueno, como músico. Ahora imagínese usted que uno de nosotros fuera un doctor y porque es musculoso o fornido, siempre utilice la ropa bien apretada y mostrando los músculos. Usted va a decir, bueno, ¿eres doctor o eres entrenador físico? ¿Cierto? Hay personas que ponen fotos del gimnasio, siempre están. Yo digo, ¿cuándo hacen ejercicio? Si suben más fotos de cómo se miran que de que están haciendo ejercicio. Y hay personas que se la pasan poniendo o publicando fotos de que van de viaje y van de viaje. Para mí eso es carencia de algo y podemos caer nosotros en esa misma trampa. Yo caí en eso en algún tiempo. Yo publicaba tantas cosas de mis hijos y yo llegué un día y dije, en mi casa estaba meditando yo, de hecho en esta palabra de Dios, y esto fue años atrás, y yo dije, realmente a la gente, ¿qué le importa? Todos están ocupados con sus vainas, no se van a poner a mirar, mira, Cristian volvió a salir al parque con sus hijas. Van a decir, no, este man publica puras fotos de salir al parque con las hijas. Es lo que van a decir. ¿Cierto o no? Y aquí Jesús nos estaba diciendo que no debemos de comportarnos de ciertas formas. Lo triste de todo esto es que como hijos de Dios imitamos estas costumbres de los de afuera. Sí, de que somos exitosos, de que tenemos de todo. Y hasta se ha creado el famoso evangelio de la prosperidad. ¿Sí lo han escuchado o lo han visto? Yo conozco de muchos y he conocido a muchos con esta mentalidad dentro del reino de Dios. Pastores con aviones privados, pastores que no llegan a la iglesia en carro sino en helicóptero, personas o pastores, líderes que no dejan que la gente de bajos recursos se les arrime porque esos son malditos. Eso es triste. Y ese no debería ser nuestro comportamiento. Y ellos no se juntan con usted ni conmigo, porque no somos personas de prestigio. Quieren ser invitados a almuerzos en la Casa Blanca, poniéndose ahí a orar con el presidente, pero no saben orar por su vecino. En Romanos capítulo 12, versículo del 2 al 3, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia porque obviamente él quería prevenirlos de tales comportamientos. Y él les dijo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De actuar, de pensar. Proverbios dice, así como el hombre piensa,
así es Él. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Llevo desde que yo tenía 6 años en una iglesia cristiana, gracias a Dios por la salvación de mis padres. Y yo nunca había leído este versículo como lo leí esta semana, estos versículos. Yo no crecí, no me crié en una familia con muchos recursos. En casa siempre habíamos 7 hijos. Soy el menor de 10. Nuestros recursos estaban limitados porque mis padres eran trabajadores inmigrantes. Ellos trabajaban en el campo recogiendo fruta, recogiendo vegetales. Mis padres no tuvieron estudio. Mi padre solo cursó el primer grado de primaria y mi madre solo llegó al 3er grado. Pero mi padre era bueno en algo, y eran las matemáticas. Yo no sé cómo aprendió, pero él sabía. Y otra cosa, mi padre era un tremendo músico. Y yo creo que estas cosas llegaron a él por la carencia que él tenía de que alguien lo ayudara. Pero a mi padre lo enseñó a tocar la guitarra un señor ciego. Y no porque era ciego, mi padre se puso a decir: no, pues está ciego y yo sin estudio, ¿a dónde vamos a llegar? No. ¿Sabe que en la vida nosotros podemos aprender de todos? Yo le digo a mi esposa, a menudo yo aprendo más de los niños que de los adultos. Pablo nos da una exhortación, no es simplemente un consejo, nos exhorta porque nos dice: nadie se crea más de lo que es. Ninguno de nosotros debemos de tener un concepto de nosotros mismos que es más elevado de lo que realmente somos. El valor de nosotros no está en lo que obtenemos materialmente. El valor de nosotros nos los ha dado Dios. El salmista escribió al Señor y le dijo: tú eres el creador de todo. Y dijo: y nos has hecho como humanos un poco menor que los ángeles. De toda la creación de Dios, Dios te hizo casi un ángel. No se crea tan angelito o angelita. Nos hizo un poco menor que los ángeles. Y eso debe hablar mucho de cómo Dios nos ve a nosotros y la medida que debemos de tener nosotros para con otros. ¿Cuántos de aquí creen que alguien es mejor que el otro? No contesten, por favor. La realidad es que no lo somos. Por tener más educación, por tener más conocimiento de algo, no nos hace más que otra persona. Delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Por eso Santiago, el apóstol, escribe en su carta y él dice: no puedes adorar a Dios con tu boca y maldecir a tu prójimo a la misma vez. En esencia, nadie es más que el otro. El apóstol Juan nos escribe en su carta y dice: no puedes decir amar a Dios que nunca lo has visto o aborrecer o odiar al que sí puedes ver. Jesús nos está dando un consejo aquí de cómo debemos comportarnos. Y Pablo viene y nos exhorta y nos dice: no te creas
Yo creo que Pablo sí escribió, no te creas, la última Coca-Cola del desierto, pero no lo dejaron que lo escribiera porque se oía feo. Eso tuvo que decir, nadie tenga un mayor concepto del que debe tener. En este último versículo el apóstol nos está diciendo, y se los voy a leer: sean realistas al evaluarse a sí mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pienso que en este versículo el apóstol nos está diciendo que debemos ver nuestra fe de salvación como un don de Dios y que no debemos tener un fundamento de orgullo o de opinión superior de nosotros mismos. Nosotros estamos aquí porque a Dios le encantó formarnos. Por eso es que estamos aquí. Todo el que no ha nacido todavía es que Dios no ha querido que nazca. Así de sencillo es. Cuando yo estaba estudiando esto de la soberbia y me metí, se lo estaba contando esta mañana a mi esposa, me trajo recuerdos no tan agradables de personas que yo he conocido de esa forma y de esa manera en mi vida. Personas que subestiman a otras personas por cualquier cosa. En nuestros países latinoamericanos, las personas de antaño, yo no sé cómo sea en Venezuela porque nunca he ido, o Colombia, pero he conocido mucha gente de México, y especialmente la gente que no tiene educación. Es muy común que les digan tontos a sus hijos. Hay personas que hasta se comportan muy cruel con sus hijos, que sus hijos son un estorbo, que no saben abrazar a sus hijos, no les saben dar una palabra de cariño, de amor o de ánimo. Yo agradezco a Dios que nunca tuve un papá así. Mi papá sí nos abrazaba. Era muy rara vez que nos abrazaba, pero él sí nos decía que nos quería. Y mi papá, siendo mexicano, era Vicente Fernández, jajay. Mi papá era un mexicano, pero mi papá nos supo abrazar, nos supo decir que nosotros delante de Dios éramos preciosos. Y yo sigo ese ejemplo con mis hijos. Mi hija tiene 19 años y yo siempre la abrazo y la beso y le digo que es hermosa. Crecimos, ellas crecieron nosotros recitándoles el Salmo el Salmo 139, donde David le dice al Señor: tú me has creado como algo hermoso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el día de mañana ellas crean que son mejor que alguien. Yo les recuerdo, todos aquí en esta vida vamos a sufrir. Todos vamos a pasar algún tipo, seamos ricos, pobres, seamos altos, bajos, felices, gruñones. Todos vamos a pasar algún momento agrio en esta vida. De alguna forma. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser X cosa, una enfermedad. Y la realidad es que Jesús nos estaba dando un consejo que no debemos de tomar una posición de creernos que somos tan importantes. En otro versículo Jesús dice que el primero va a ser último y el último va a ser primero. En los versículos del libro de Lucas que leímos al principio, Jesús nos da uno de los mejores consejos en cuanto al comportamiento y cómo debemos realmente ser. Y aquí encaja la palabra humildad. Ahora, humilde no equivale a una persona de bajos recursos o a una persona pobre. Yo conozco mucha gente rica que es humilde y mucha gente pobre que son muy soberbios. La humildad no es una característica de lo que tenemos físicamente, sino es parte de nuestra característica de la personalidad.
aquí en esta iglesia hay mucha gente que tiene, y yo jamás los he visto como, yo no sé ustedes si se han fijado, pero ¿cuántos realmente han visto carros de lujo acá en el estacionamiento? Yo aquí en esta iglesia conozco una persona que tiene muchos recursos y maneja uno de los carros más viejos de aquí, aparte del mío. No se crean. Pero eso me da a entender que aquí hemos entendido que los recursos no significan tenerlo todo. De hecho, aquí nos han enseñado que tenemos que dar y ayudar al prójimo. En Proverbios 16:18, el proverbista nos dice, el orgullo va delante de la destrucción, escuche esto, y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Todo el que se ocupa de ser de esta forma, de acuerdo al hombre más sabio que jamás existió, no le va a ir muy bien. Si usted se comporta con soberbia, si usted se comporta como que es mejor que otro, no le va a ir bien. Dice que es mejor compartir un poco de tiempo con la gente pobre que estar compartiendo las riquezas con los orgullosos. ¿Por qué es importante esto? Porque viendo bien los sinónimos de la soberbia, el que más me llama la atención es la autosuficiencia. Es decir, no necesitamos de nada ni de nadie. Cuando usted es autosuficiente es que usted no necesita de nada, no necesita de nadie, usted lo puede hacer. Y la realidad es que no es así. Todos necesitamos de algo o de alguien. Si usted fuese autosuficiente, usted pudiera alimentarse de su propio cuerpo, sin tener que tener nada exterior que entre, porque usted es autosuficiente. Pero usted necesita de frutas, de vegetales, de granos, de pan, para poder, ¿qué? Alimentarse. Entonces no somos autosuficientes. Todos en algún momento hemos pasado un momento de necesidad, ¿cierto? Todos hemos pasado necesidad en algún momento. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ring. Al hermano, a la hermana, al primo, al tío, a alguien. Necesito ayuda. Porque todos en esta vida, ninguno en esta vida, está exento de que le suceda eso. En el camino de Dios todo es al revés. Todo es al revés. Como les dije hace unos minutos, Jesús en una ocasión dijo, el que quiera ser primero va a ser el último, y el que sea el último va a ser el primero. Hay una canción de un grupo que a mí me gusta, cristiano, se llama Rojo el grupo, y ellos tienen una canción que se llama Yo soy la revolución. Y les voy a leer la letra de lo que ellos dicen. Y están hablando de que en el caminar con Dios, todo no es como nosotros creemos. Dice, ser último es ser primero, perder es encontrar, tener hambre es ser saciado, servir es autoridad, ser pobre es ser millonario, y el morir, vivir. Ser perseguido es ser recompensado, y dar es recibir. ¿A cuántos nos gusta recibir? A todos. ¿A cuántos nos gusta dar? Y en el libro de Hechos, Pablo dice que el Señor dijo que es más bien o más bendecido el dar que el recibir. Si Dios nos ha dado todo, Dios es el que nos ha formado, ¿por qué creernos que somos más que eso?
¿Cuál es la necesidad? Sabe que con el tiempo he entendido que lo que Dios realmente quiere moldear en nosotros es lo más difícil y es nuestro corazón. Y para poder cambiar eso, el apóstol Pablo dice que debemos cambiar en la forma en que pensamos. Tener no es malo. Amar eso sobre todas las cosas, ese es el mal. Si Dios nos ha dado la capacidad de tener, es para que disfrutemos, porque yo creo que Dios nos dio esta vida para disfrutarla. Yo no creo que Dios nos puso en este mundo y dijo, bueno, mijos, a sufrir y denle como puedan. No. De años atrás, y hubo un tiempo que no lo hacía, pero yo todas las mañanas salgo a trotar. Por el momento estoy trotando solo 2 millas, antes podía correr hasta 5 y ya no. Ya el cuerpo como que está como los carros, necesito una transmisión nueva o algo, no sé. Y yo le decía a mi esposa en estos días que dejé de utilizar audífonos porque yo ponía canciones y me iba a trotar. Y le dije, ya los estoy encontrando como un estorbo. Empecé a escuchar mi alrededor. Yo me voy, salgo de mi casa tipo 10 para las 6 de la mañana y troto 2 millas y trato de regresar en un tiempo bueno para poder venir a trabajar. Pero en ese tiempo que yo salgo a trotar empiezo a escuchar los ruidos de las aves. El sendero por donde corro, ahí salen conejos, salen un montón de cosas. Y empecé a entender la grandeza de Dios y lo pequeño que yo soy en este mundo. ¿Sabe que con Dios, todo el que es humilde, Dios lo va a exaltar? El que es humilde realmente. Les estaba comentando de los músicos. Hay muchas veces que alguien nos dice, oye, qué lindo tocaste hoy, y por dentro estamos, gracias. Decimos gracias y a Dios sea la gloria, pero por dentro, me salió bien la canción. Así somos los músicos. Y hay una línea muy fina de agradecer el cumplido que se nos da, pero no dejar que eso se nos suba. Yo nunca entro aquí y digo, no, yo soy el mejor guitarrista, el mejor cantante y a mí nadie me va a ganar. No, para nada. Les voy a confesar algo, ¿sí? Yo siempre que toco el instrumento me voy a subir a cantar. Yo estoy muy nervioso, hasta en este momento yo estoy súper nervioso. Y en una ocasión una persona me dijo, ¿y por qué no superas eso? Le digo, creo porque estoy todavía dependiendo de Dios y eso me da tranquilidad de saber que no lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Si fuera de lo contrario, yo diría, bueno, le voy a cantar y como salga, si le gusta y si no, pues bien. No. Nosotros tomamos tiempo como músicos para ensayar, para hacer las cosas con excelencia, no para ser los mejores. Y yo creo que Dios se agrada de que nosotros hagamos el esfuerzo sabiendo que no somos aún perfectos, que nunca llegaremos a la perfección, pero que seguimos luchando sabiendo que dependemos de Él. Cierro con lo siguiente. Mateo 11:29, Jesús dijo lo siguiente: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando me puse a pensar yo, ¿qué quiere decir de corazón? Hablando en nuestro idioma, nosotros cuando regalamos algo, a veces, ¿sí? Yo puedo venir con, ¿cuál es tu nombre? Robert. Y decirle, mira, te regalo esto con todo el corazón. ¿Qué quiere decir eso?
¿O nada más usamos palabras por usar palabras? O cuando le decimos a alguien, yo te amo con todo mi corazón. ¿Qué significa eso? Que lo estamos haciendo con tanta sinceridad, de que esto significa algo para mí que te estoy obsequiando, o de que mi amor, de que tú como persona, bueno, no usted, mi esposa, sí, de que ella significa mucho para mí. Y que la amo con sinceridad. Y Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Sinceramente soy manso y humilde. Y ese es un principio que Dios nos quiere enseñar. De que la humildad puede ir mucho más allá que la soberbia. Porque aquí ahorita podemos estar arriba, pero en algún día vamos a estar ¿dónde? Jesús le dijo a Pedro, antes de ascender al cielo, le dijo, tú ahorita vas y haces y vienes a donde tú quieres, pero va a llegar un momento donde te van a llevar a donde no quieras. Y vas a hacer lo que no quieres hacer. Ese es un principio para nosotros de entender que la humildad con Dios pesa mucho. Pero miren lo que dice Jesús al final de este versículo. Les dice que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. La humildad y la mansedumbre traen descanso, nos dan paz. La gente soberbia necesita llenar su ego porque hay un vacío. Pero la gente que es humilde tiene paz con lo que es y con lo que tiene. Y debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y así encontraremos la paz. Bendiciones, pongámonos de pie.